Nacida como Greta Lovisa Gustafsson en 1906. 12 años después perecía su padre debido a la epidemia de gripe de 1918 y la familia vivía entonces en una situación económica muy precaria. Greta, que no tenía mucho interés en los estudios, pero sí en las revistas de cine, se apuntó en una escuela de teatro y empezó a pensar en grande y cómo ganarse la vida también. Encontró trabajo en unos grandes almacenes y gracias a su físico no tardó en aparecer en sus catálogos. Su físico también ayudó a que Maurits Stiller, el director más prestigioso de Suecia entonces, pidiese conocerla para hacerle una prueba. Fue el primero que vio lo que aquel rostro ofrecía, un lienzo, el blanco sobre el que proyectar cualquier emoción. Por eso en sus primeras apariciones en cámara estaba tan nerviosa que tuvieron que ralentizar sus movimientos. Stiller le cambió el apellido de Gustafsson a Garbo. Sí, como si fuera una marquesina, como Garbo. Mucho más corto apellido, muy sonoro y fácil de recordar. Y sobre todo, de pronunciar. Así que Garbo tenía reminiscencias del aristocrático Gabor. Además también empezaba con G. Así no tendré que cambiar las iniciales de mi lencería, bromeaba Greta. Así que cuando Hollywood, que cada cierto tiempo pescaba en el caladero europeo, reclamó a Stiller, le exigió que ella fuese con él. Era su musa y también su amante, o algo similar, ya que Stiller tenía gustos amorosos por distintos géneros. Así que cuando llegó Greta, Louis Mayer, el jefazo de la Metro-Goldwyn-Mayer, no puso resistencia. Al fin y al cabo que eran unos cientos de dólares para él. Garbo era una celebridad en Suecia, pero nadie sabía quién era en Estados Unidos. Y el recibimiento fue muy frío, apenas un fotógrafo cubriendo su llegada al nuevo mundo. La Metro-Goldwyn-Mayer acumulaba estrellas, pero a veces no sabía para qué, y Stiller y Garbo languidecieron en Nueva York, medio año sin noticias del estudio, hasta que un día las fotos de Garbo llegaron a la mesa del legendario productor Irving Thalberg, que la reclamó para una prueba de pantalla, un casting. Se quedó impresionado por aquella mirada que podía resultar altiva o suplicante, y a partir de entonces empezó el proceso de americanización de la sueca. Le arreglaron los dientes, le arreglaron el cabello, le hicieron adelgazar y por supuesto aprender inglés. Así que con sus pies enormes, el mayor de sus complejos, no pudieron hacer nada más que evitar que se viese en pantalla demasiado tiempo. Recuerdo el día en que llegó al estudio, contó Joe Newman, asistente de dirección de la Metro. En The Glamour Factory, los grandes estudios de Hollywood. Por aquel entonces yo estaba en la oficina de recepción, por la que entró aquella joven alta, desgarbada y huesuda. 6 meses después, cuando la volví a ver, estaba totalmente cambiada. Nunca había visto una transformación igual en alguien. Era extraordinaria. Es un comentario común en todos los que la conocieron, como también la percepción de su carácter. Siempre trataba de estar sola e intentaba hablar lo menos posible. Era preciosa, pero nadie sabía muy bien qué hacer con ella, hasta que surgió un proyecto en el que Thalberg creyó que encajaba la adaptación de Entre Naranjos de Blanco Ibáñez. Es difícil pensar que alguien con menos aspecto de campesina valenciana para interpretar el papel que Greta Garbo. Pero el concepto europea era difuso y el torrente fue un éxito. La crítica se deshizo en halagos hacia Garbo y a partir de ahí empezaría a ser papel de todas las mujeres europeas. Sus películas se contaban por éxitos, pero la carrera de su mentor Stiller no fue paralela. Incapaz de ajustarse al sistema de los estudios norteamericanos, volvería a Suecia. Otro hombre iba a convertirse en su gran apoyo, John Gilbert. Así que si quieres saber un poco más cómo fue el final de esta mujer, de esta mítica leyenda del cine, como lo fue Greta Garbo, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción
Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Sin embargo, Greta, aunque estaba en el estrellato, no era feliz. O era todo lo feliz que una europea podía ser lejos de su hogar y sus costumbres. Además de rechazar el interés de la prensa, Garbo empezó a dejar claro en sus entrevistas promocionales que se sentía desgraciada. MGM, capaz de monetizar hasta la tristeza de sus estrellas, dotó de una aura de misterio aquella melancolía y comenzaron a crear una personalidad para Garbo, una belleza implacable con un corazón intocable. ¡Wow! Intocable e impecable, yo diría. Como bien descubrió la MGM cuando renovó su contrato y se encontró por primera vez con una mujer que les plantaba frente a frente y les decía un momento. Inmediatamente la amenazaron con deportarla cuando expirase su visado. Sin embargo, aquella no era cualquier mujer. Era una mujer sola en tierra extraña, pero firme y conocedora de su propio talento. Y consiguió lo que quería, ser la actriz mejor pagada, y 7 meses después de contratarla, le pagaron por adelantado por cada película que hizo. Garbo tenía 22 años y aquel papel de mujer fatal le acababa de abrir las puertas del Olimpo. La sueca ofreció un tipo de interpretación más sutil de lo habitual en el cine mudo y sustituyó en el corazón de los fanáticos a todas las estrellas preexistentes. El público solo quería verla a ella. Sin embargo, el romance entre Greta Garbo y Gilbert, el compañero actor, fue tan potente fuera de la pantalla como dentro. Poco después de terminar de filmar El demonio y la carne, Garbo se mudó a la casa de Gilbert. El actor se desvivió para que estuviese a gusto. Construyó una pequeña cabaña para ella rodeada de pinos suecos y una cascada artificial que le recordase su amado hogar. A pesar de que muchos creyeron que era un montaje, los amigos de ambos aseguraron que había amor entre ellos, aunque más que aquel amor, lo que hizo pasar aquel romance a la historia fue el día de su boda. Gilbert había conseguido socavar la resistencia de Greta Garbo al matrimonio y prepararon una boda doble con Kim Vidor y Eleanor Boardman. La industria se reunió para celebrarlo y lo imprevisible sucedió. Garbo no se presentó a la boda. ¡Sí! Dejó al novio alborotado. Gilbert, triste, se retiró al baño desesperado. Mientras que Louis Mayer, el jefazo de la metro, entró, vio al actor gimiendo y le dijo: ¿para qué quieres casarte con ella si puedes tener a otras mujeres? Eso enfureció a Gilbert y empujó al jefazo, a Louis Mayer. Mayer caería al suelo, con las gafas rotas en pedazos. Le dijo: te destruiré. Sin embargo, a pesar de tan magna humillación, Greta Garbo y Gilbert siguieron siendo amigos. Pero las carreras de ambos iban a correr caminos opuestos ante un obstáculo común: el sonoro. El estilo de Gilbert, cuya vida inspiró la oscarizada The Artist, aquella película clásica, se estrelló contra el sonido y contra las artimañas de Mayer, quien lo situó en la famosa lista negra, como la mitad de las estrellas de los años 20, como Norman Desmond de Sunset Boulevard, aquella estrella del cine mudo que al llegar al cine sonoro simplemente pasaba al olvido y que viviría el resto de la vida soñando con la grandeza pasada, esa que nunca le llegó. Así que ese clásico de Billy Wilder caería perfectamente a Gilbert. Pero a pesar del fracaso de Gilbert, pasaría todo lo contrario en Greta Garbo. Greta Garbo simplemente habló en el cine de los años 30. Dame un ginger ale. No seas tacaño. Fue la primera frase de Greta Garbo en el cine. La voz ronca y profunda de la sueca cautivó a los espectadores. Aquella sórdida historia de 3 perdedores se convirtió en la más taquillera del año y le dio su primera nominación al Oscar.
Garbo ya era la reina indiscutible. Mata Hari y el Gran Hotel la confirmaron como la estrella más grande de Hollywood y la definición como la mejor máquina de hacer dinero jamás puesta en pantalla. Gran Hotel le regaló además la frase con la que su nombre se asoció para siempre: quiero estar sola. La verdad es que, como cualquiera, Garbo no quería estar sola, quería estar con la gente que le gustaba. De nuevo Garbo se tomó un descanso para renegociar su contrato y volver a poner a Metro a sus pies. Sabiendo que tenía la sartén por el mango, usó todo su poder para protagonizar una película perfectamente ajustada a su persona. La escritora era Salka Björtel, y precisamente Björtel le presentó a la mujer que se convertiría en una de las mujeres más importantes en la vida de Greta Garbo, Mercedes da Costa. Una escritora que tenía gustos amorosos por personas de su mismo género. Greta empezó a tener una vida en privado, muy privada, donde se relacionaba con hombres y mujeres. Empezó a alimentarse a base de yogur y frutas, caminaba kilómetros diariamente a buen paso y se bañaba unas 2 veces al día. Pero ¿qué podían hacer? Era la preferida de MGM. Así que aquella película, llamada La Reina Cristina, de Suecia, no podía ser más Greta Garbense que cualquier otra cosa. Prácticamente era la vida de Greta Garbo en la vida real. Así que para interpretar a su amante español, le propusieron a Charles Boyer o a Laurence Olivier. Cualquiera de los dos era talentoso. Pero Greta exigió a su examante John Gilbert. El estudio inmediatamente rechazó la idea de elegir a Gilbert, un actor en claro declive. Pero Garbo se opuso. Así que La Reina Cristina, de 1933, se anunció como Garbo regresa y se convirtió en la película más taquillera del año. El plano final de aquella película, uno de los más famosos del cine, fue la expresión de la monarca alejándose de su tierra. Fue comparado con la Mona Lisa o con la Esfinge de Giza. Esa mirada como si no pensara en nada, pero de hecho pensaba en muchas cosas. Empezando por otras 2 películas, Ana Karenina y La Dama de las Camelias, que precisamente durante el rodaje de La Dama de las Camelias perecieron 2 de las personas más importantes en su vida, Irving Thalberg y su ex amante John Gilbert. Cuando la película se estrenó en Nueva York, en 1936 se convirtió en un éxito internacional, el primer gran éxito de Garbo en 3 años, y le proporcionó una nueva nominación al Oscar, algo que no le importaba demasiado. Cuando en 1955 le concedieron el Oscar honorífico, ni se planteó ir a buscarlo. Siguió siendo una mujer increíblemente atractiva, pero había perdido la frescura. Ella lo sabía que los papeles que recibiría ya no tendrían el mismo peso. ¿Para qué mostrar al mundo su declive?, se preguntaba. Al contrario que otras estrellas, había sabido administrarse y se había alejado de todo ese mundo de excesos. Se empezó a hablar entonces del mítico encierro de Garbo, que no fue tal. Nadie se aísla del mundo en un apartamento en la calle 52, con vista al East River. Las estrellas que quisieron preservar su imagen se retiraron a mansiones escondidas en las colinas de Hollywood, pero Garbo no quería aislarse de nada más que de Hollywood. Sus paseos eran tan frecuentes en sus últimos años que encontrársela durante unas vacaciones en Nueva York formaba parte del interés turístico de la ciudad. Tampoco era una misántropa. No le gustaba a la gente hablar mucho, pero le gustaba a sus amigos. Era habitual verla en eventos de los Rothschild y viajaba habitualmente por Europa o Sudáfrica.
Nacida en Estocolmo, Suecia, en 1905. Una de sus últimas relaciones fue con George Shelley, un financiero ruso marido de Valentina, la prestigiosa diseñadora afincada en Nueva York. Durante un tiempo, los tres formaron un trío bien avenido, pero a medida que la historia de amor entre su marido y Garbo se afianzó, la relación entre ambas se fue tensando. En el 64, Greta Garbo y Shelley se registraron en habitaciones contiguas de un hotel parisino. Y durante la noche, George Shelley perecería de un insuceso e incidente cardíaco. Así que para evitar el escándalo, Garbo se fue. Valentina, su ex mejor amiga, nunca le pudo perdonar que lo hubiese dejado solo a George tras su perecimiento. De esa manera, Valentina borró todo el recuerdo de Garbo de su vida e incluso contrató a un sacerdote para exorcizar la presencia de Garbo de su apartamento. Como recoge esa historia el libro Loving Garbo, The History of Greta Garbo. Sin embargo, Valentina y ella continuarían viviendo en el mismo edificio de apartamentos y ambas evitaron durante 25 años encontrarse en el ascensor. No todo el mundo en Nueva York deseaba cruzarse con la divina. Valentina perecería a finales del 89 y Garbo el 15 de abril de 1990. Aunque aquel día pereció realmente Greta Lovisa Gustafsson, porque Greta Garbo, como todas las famosas, quedarían en el recuerdo del público para siempre. Y es que precisamente se iría sin conseguir su anhelado olvido por parte del público, ese que siempre fue su gran anhelo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.